El aislamiento obligatorio la agarró lejos, muy lejos de casa. Le pasó a Florencia. Les pasó a muchos. Nos dolió a todos. COVID. 5 años. La pandemia, claro, estuvo repleta de historias individuales, como la de quienes el encierro los encontró de viaje, de vacaciones, lejos de casa y sin poder volver, Eri. Con qué incertidumbre. ¿Qué tal, Rodi? Buenas noches. Hoy, 11 de marzo, hace exactamente 5 años que Florencia Martínez, con su mejor amiga, aterrizaba a esta hora en un país paradisíaco. Habían ahorrado 2 años para hacer ese viaje a Tailandia. Un viaje de 30 horas, casi 17.000 kilómetros, y era tocar el cielo con las manos. Pero claro, el tema del COVID a nivel internacional tenía un manto de misterio con respecto a qué pasaría en los próximos días. Pero las fronteras no estaban cerradas, había una advertencia, se podía viajar. Averiguaron qué pasaba si suspendían el viaje, lo dejaban para más adelante. La aerolínea dice, no, si no viajas ahora perdés todo. Y eran 2 años que habían ahorrado para cumplir un sueño. Entonces viajaron. Y ella, Florencia, como su mejor amiga, y 45.000 argentinos más distribuidos en distintas partes del mundo, tuvieron que esperar de un día para otro, cuando se cerraron las fronteras, poder regresar. Pero ahí fue cuando los invadió la incertidumbre, porque estaban muy lejos de casa y no sabían si alguna vez, en ese panorama de pandemia mundial, iban a poder volver. La historia de Florencia, la historia de muchos, con la perspectiva de 5 años después. Yo empecé a planear un año antes de la pandemia vacaciones, como todo el mundo suele planear unos meses antes. Un amigo nos dice, están baratos los vuelos a Tailandia. Nuestro viaje era el 10 de marzo. Se venía escuchando de este virus en China, todavía no sabía muy bien qué era. Y era o viajar o perder todo. Todos nos aseguraban que iba a estar todo bien y en un punto confiamos también. ¿Qué sentiste cuando tomaste conciencia de que no dependía de vos volver? Empezamos a escuchar, después de la primera semana, como que ya era más complicado volver a tu país. Éramos aproximadamente 400 argentinos varados, esperando una respuesta o ver qué pasaba al día siguiente. ¿Qué fue lo más difícil que viviste fuera de tu casa? Pensar que no íbamos a volver nunca más. Yo le llegué a decir a mi amiga, van a quebrar todas las aerolíneas y no vamos a poder volver en nuestra vida, porque no sabíamos cuándo iba a tener fin esta enfermedad. De hecho, mi trabajo me puso una psicóloga que me llamaba todos los días porque yo estaba muy mal. Había días que no me quería levantar de la cama. Yo llegué a pensar lo peor, o que le pasaba a mi familia acá y yo no los iba a ver más porque estaban en la otra punta del mundo, o que me iba a pasar algo a mí y tampoco iba a verlos más. Por un lado me decían, no vuelvas porque acá estamos todos encerrados, disfrutá, que trate de disfrutar, pero yo, por más que esté en la mejor playa del mundo, no lo disfrutaba. ¿Cómo hacían con el dinero? Porque habían llevado plata solo para 15 días. Nos juntamos con más argentinos, que hoy en día son mis amigos, son mi familia, a vivir, para dividir gastos. Alquilamos un departamento y bueno, nos fuimos a vivir con 5 más. Entonces, bueno, administrábamos los gastos, hoy pagás vos, hoy pago yo. Yo tengo cupo en la tarjeta, lo saco yo y después cuando llegas a Argentina me lo devolvés. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Tailandia en total? Y estuvimos aproximadamente unos 70 y pico de días, más de 2 meses. Más de 2 meses hasta que, nos mandan desde la embajada un mail que estaba el vuelo de repatriación. Por tal motivo, muchas gracias. ¿Qué pasó cuando regresaste? Porque acá seguíamos en pandemia y con aislamiento. Yo cuando volvía teníamos que hacer la cuarentena 14 días en casa y a mi papá verlo de lejos y saludarlo así como podía después de 3 meses, que fue lo que más me costó. Pero tenía la tranquilidad por un lado de que estaba cerca, ¿viste? Es como que no estás en otra parte del mundo, en otro país, con otro idioma, otra cultura, sin saber lo que te va a pasar. ¿Te quedó alguna huella de ese periodo que viviste en Tailandia? Hoy, después de 5 años, veo todo súper positivo. Y una experiencia que me enseñó un montón de cosas, buenas y malas.
tras 5 años. 45.000 inicialmente, pero en total, ¿cuántos fueron? 200.000 en total, que fueron los operativos que se fueron haciendo para que regrese. Los vuelos de repatriación. Exactamente. Pero en ese momento, los primeros, en esa primera etapa, eran 45.000, que, igual que Florencia, iban a las embajadas y hacían ese recorrido, ida y vuelta, a ver... Y esperar. Esperar. Y la manera en que podían mantenerse ayudándose unos a otros, porque recursos ya no existían. Y en un país tan lejano, además, el sistema de alimentación, el clima, uno se prepara para ir de vacaciones mentalmente, para conocer una experiencia, una semana, 2. Y ni hablar la incertidumbre. Y ese día el mundo cambia. Totalmente. Algo bueno que pasó en este periodo para ella. Recién Florencia estaba empezando a conocer a un chico, Mauricio. Mauricio fue importante, como tantos otros familiares, amigos, novios, novias, parejas. Entonces hacían Zoom, hacían llamados telefónicos y él la esperó. Oh. Y actualmente Mauricio y Florencia están juntos y son papás de Mateo, felizmente. Estaban los 3 cuando realizamos esta entrevista y están muy felices de estar juntos. Historias de la pandemia con la perspectiva de verlas hoy, analizarlas, vivirlas tras 5 años. Gracias, Eri. Gracias, Rodi.